Muy buenas tardes, noches. Vamos a empezar nuestra reunión con una oración. Señor, aquí estamos, Señor, porque tenemos hambre de ti, hambre de conocer acerca de tu palabra, de conocer los caminos, de perfeccionar nuestra camino de justicia, Señor, conforme tú nos instruyes en tu palabra. Gracias, Señor, porque la sabiduría que emana de tu palabra, nosotros la recibimos y con el entendimiento que recibimos a través del Espíritu Santo, recibimos también el consejo y el poder para andar conforme a tus mandamientos y a tu deseo, Señor. En el nombre de Jesús, unge la enseñanza de hoy, Señor, para que llegue a todos los que deben de recibirla y a los que aún todavía no te conocen. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar a compartir el tema que ya está anunciado para hoy y preparo, listo. Bien, pues aquí estamos. El tema de hoy, bueno, antes ya vimos esta imagen, es una porción de Corintios, de 1 Corintios, capítulo 15, 51 a 53, que dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El tema tiene que ver con el tiempo que algún momento va a suceder. Es un tiempo inevitable, es un tiempo previsto en la Escritura, es un tiempo que está exactamente planeado según el corazón del Padre, como lo dijo Jesús. Nadie tiene conocimiento de ese momento, solo mi Padre. El tema de esta parte del tema es cómo me preparo para irme. Es importante conocer que si está próximo a suceder, porque Jesús dijo que así como la higuera, cuando empieza a florecer, y ya saben que va a venir fruto, así debemos estar preparados para el momento. No descuidarnos, no dormirnos, no hacer concesiones a la carne, no querer recibir pues un tiempo de relax para poder satisfacernos. Si nos descuidamos, puede sorprendernos ese día. Muy bien. Entonces, la gráfica que voy a presentar en esta pantalla me interesa mucho que quede clara, porque esto está en la escritura. Me refiero a esto que está descrito en la Biblia. Tiene que ver, hoy vamos a hablar acerca de la tribulación y la gran tribulación, el tiempo en el que antes, justo antes, empezamos por justo antes, ¿qué tengo que hacer? Desde el inicio hasta la crucifixión de Jesús pasaron los años, 4000 años, y entonces viene la resurrección de Jesús. Viene la resurrección. A partir de 50 días después, el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y ahí es el inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia que está descrito en el capítulo 1 a 3 del libro de Apocalipsis. Esto lo hemos visto varias veces, pero me interesa que quede muy claro y bien grabado en sus mentes y en sus corazones. Pero hay un término para la iglesia. Hay un tiempo en el cual se termina la iglesia, se termina de estar la iglesia en la tierra y sucede lo que hemos estado viendo en varias ocasiones, que es el arrebatamiento. El arrebatamiento en donde la iglesia fiel, y vamos a estar viendo parte de eso, parte y se encuentra con Cristo en las nubes para después irse con él y esperar el tiempo de su regreso a la tierra a reinar. ¿Qué pasa después, justo después? Pues ahí está la imagen de la sorpresa de la gente que pensó, los que sabían, pensaron que solamente era palabrería, que eran
imágenes y que eran fantasías, pero ahora se dan cuenta de que con la gran multitud de personas en diferentes partes que se desaparecieron, que fueron transformadas y fueron llevadas, entonces se dan cuenta de la realidad. Muchos se sorprenderán tremendamente, otros no tendrán explicación, los que ni siquiera escucharon acerca de esto. ¿Qué pasa después? Después viene el tiempo, un tiempo que se llama de tribulación y gran tribulación. Es un periodo de 7 años comprendido entre los capítulos 4 al 18 del libro de Apocalipsis. Hoy nos concentramos en esta parte precisamente. ¿Qué va a pasar justo antes y después para los que se queden? Bien, ¿qué van a hacer los que se quedan? ¿Quiénes se quedan? Todo aquel que no haya, los que se quedan son todo aquel que no haya aceptado a Cristo como su Salvador, los inconversos, esto ya lo vimos, los que fueron creyentes en Cristo y se echaron atrás. Recuerden que está el peligro inminente siempre. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los apóstatas de la fe. Dice Primera de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir, se irán en contra de la fe, rechazarán la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También se van a quedar todos los cristianos que no estén firmes, los tibios de los que habla el libro de Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. Creen que están bien, suponen que están bien, toda la apariencia es que están bien, van a sus reuniones, se creen muy espirituales. Eso es lo que dice Apocalipsis. Pero la verdad es que están tibios, no son fríos ni calientes, creen que están bien, pero no cumplen con lo que dice la Escritura que debe ser de un cristiano fiel y verdadero. 5, a los que se cansaron de esperar, los que dijeron, esto está así desde el principio. De hecho, Mateo 24:48 dice, pues si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, vendrá el Señor en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Esto es algo que debemos estar atentos, algo que no es para descuidarnos como ese siervo que va a ser castigado duramente. 6, todo aquel que niegue el arrebatamiento de la iglesia, y los predicadores de la prosperidad, los que ven que todo está bien, Dios te ama, Dios te prospera, de tal manera tiene todo previsto para ti, Él te guarda, hagas lo que hagas, no te preocupes. Todo eso son engaños del maligno. Y vamos a ver un poco más adelante, si alcanzamos en esta, tremendas cosas que van a suceder para los que se quedan y lo que deben llegar a ser. Ok, otros que son dejados. Jesús le habló a los falsos predicadores y supuestos apóstoles y profetas. Dice, de hecho, Bien, parece que hay un micrófono por ahí abierto que no se puede cancelar. Creo que es... Danilo, creo que tu micrófono está bien. No lo puedo cancelar desde aquí, pero te aviso. Bien, gracias. Bien, entonces, acerca de esos predicadores, falsos profetas y apóstoles, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 8, también los que se quedan son los injustos, no heredarán el reino de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay mucha gente que puede ser dejada si no pone atención a esto. 9, los insensatos.
La parábola de las 10 vírgenes lo explica muy bien. 5 prudentes y 5 imprudentes o insensatas que no tenían una comunión con el Espíritu Santo. Quiere decir, no traían aceite para sus lámparas. Todo parecen igual, se ven igual las vírgenes, cada una con su lámpara, pero 5 de ellas no tienen una relación con el Señor, no tienen la luz del Señor en ellos. ¿Por qué? Porque descuidaron su comunión con el Espíritu Santo, se confiaron. Ahora, ya lo comentamos la vez pasada, pero en el momento del arrebatamiento, lo repito, de la iglesia fiel, ¿qué va a pasar? Algunas congregaciones se quedan completas con todo y pastor, de las que ya hablamos, de esos que son tibios, de esos de la doctrina de la prosperidad, de esos que son imprudentes, de todos esos se quedan completos y va a haber gran algarabía al ver que muchos se fueron y ellos se quedaron. Otras desaparecerán en su totalidad, quiere decir, serán arrebatadas, andan en santidad y fieles. En otras será algo mixto, parte de ellos se va y el resto se da dejado atrás. Y los que se queden pasarán por la tribulación y la gran tribulación, que es parte del tema de hoy. Ahora, empezamos a ver también, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me preparo para ese día que nadie sabe la fecha ni la hora? ¿Cómo me preparo? Vimos, lo primero que tienes que hacer es confrontarte con los mandamientos y reconocer tus pecados, arrepentirte y acudir al Señor Jesús, porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad si te arrepientes de corazón, si te apartas de las tentaciones, de aquello que te provoca. Segundo, pedirle a Jesús perdón y que el lavado de y que seas lavado de tu maldad o de la maldad con su sangre, recibirlo como su Salvador y naciendo de nuevo. Estamos hablando de los que no son creyentes. Esos son los pasos necesarios. Leer la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos es muy importante. Es muy importante. Bien, en cuanto a leer la palabra de Dios, tomé por aquí Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Leer la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos es saciarse de la necesidad que tiene nuestro espíritu y todo nuestro ser de la palabra de Dios. También busca el estar lleno del Espíritu Santo con oración, ayuno y obediencia a su palabra y servicio a Él. Y servicio a Él me refiero servirlo en cuanto a llevar las buenas nuevas, servicio en cuanto ver las necesidades, por las necesidades de los demás. Recordemos lo que dice Gálatas, que la carne y el espíritu son contrarios. Son contrarios. Entonces, cuidado con darle lugar a la carne. No pueden habitar las dos cosas juntas, no pueden ir juntas las dos cosas. Tenemos que estar conscientes de que si dudas de que andas completamente en el espíritu, revisa las obras de la carne, el pecado, las desobediencias de los mandamientos, etcétera. Serán conocidos por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todos los frutos del Espíritu. Rechaza el pecado en tu vida, categóricamente recházalo, no lo aceptes, deshazte de él, busca ayuda, clama a Dios, pero apártate del pecado. Es importante, no le pidas a Dios, Dios, que no peque, Dios, que eso es algo que nos corresponde a nosotros. Por supuesto que el Espíritu nos va a ayudar alertándonos y fortaleciéndonos para que no caigamos en pecado. Pero si muchas veces el Espíritu está hablando y resiste, puede llegar a endurecerse el corazón de la persona y después lo deja de escuchar. Combatir los deseos carnales y la vanagloria de la vida, la fama, el orgullo, ya sabes, la idolatría de este mundo. Hasta aquí ya hemos visto esto. Voy a seguir con otras cosas que vamos a prepararnos para irnos en el rapto. Orar diariamente. Orar diariamente. Y por orar no me refiero a hacer una oración corta
solamente de saludar al Señor y pedirle que me vaya bien hoy. Y gracias, Señor, porque tú me amas, tú me cuidas, tú me guardas, tú me prosperas, tú me das, tú me... No es eso orar realmente. No es eso lo que hacía el Señor. Dice, pídele al Señor que te ayude a ser encontrado digno de ser tomado en el rapto. Hay todas lo que mencionamos antes, son requisitos para participar en el arrebatamiento. Aunque aparece rapto, no, ya lo he dicho, no estoy muy de acuerdo con esto porque no es una palabra bíblica, aunque seremos tomados del mundo y seremos llevados ante el Señor. Pero entremos en la escritura. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Son palabras de Jesús. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que seamos dignos de estar delante de Él y no salgamos avergonzados por el pecado, por una vida de pecado, una vida de dureza de corazón, una vida de satisfacer la carne y resistir el espíritu. Lucas 20:35 dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, y sigue adelante. Hay que llegar a ser dignos. El 36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Vamos a orar, Señor. Todas estas son advertencias claras, Señor, de lo que debemos hacer para participar en el arrebatamiento. Tú vendrás y escudriñarás nuestro corazón, Señor, que lo haces como quiera en cualquier momento. Pero en ese momento, Señor, si no tomamos acciones de preparación para el tiempo, así como el siervo infiel, que cuando vino su amo lo encontró todo desordenado en su vida, así, Señor, no queremos ser hallados nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por dureza de corazón, por persistir en la carne, por buscar satisfacer primero mis propias necesidades más que agradarte a ti, Señor, porque eso es un ídolo. El ego es un ídolo al cual le servimos y lo cuidamos, lo honramos y buscamos que tenga todo lo suficiente para estar satisfecho, antes que buscar glorificar tu nombre y andando conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos, conforme a buscar tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por enseñarnos qué es lo que debemos estar haciendo, y eso nos corresponde a nosotros. Te pedimos ayuda, Señor, para ser encontrados dignos, pero ya sabemos que lo que tenemos que hacer es todo lo que hemos mencionado hasta ahorita. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay otra cosa, hay otra más que debemos estar haciendo, y eso espera el Señor, porque es una orden, una misión que nos encargó, y es hablarle a otros de Cristo. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Por tanto, dice Mateo, eso fue en Marcos, Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Son palabras de Jesús. Es una misión que nos encomendó nuestro Señor, al cual servimos y amamos. No son para despreciarse, son para estar buscando la oportunidad de hacerlo. Y tú me puedes decir, es que yo no recuerdo, yo no sé cómo acercarme a un incrédulo y compartirle. Ya en una ocasión, y hay videos en YouTube de una enseñanza acerca de algo, una forma de hacerlo que le llamamos los pasos del maestro. Es un estudio preparado por unas personas que son maestros que enseñan acerca de eso. Quiero hablar acerca de cómo llevar a las personas a Jesús, cómo llevarlos
a que reciban al Señor Jesús, que se arrepientan de sus pecados. Entonces, la enseñanza tiene que ver con los pasos del maestro. Y vamos a ver los puntos. Primero, acércate a la persona y hazle una pregunta. ¿Te consideras una buena persona? Normalmente te van a decir, sí, pues yo no le hago mal a nadie, yo vivo tranquilo, respeto a los demás, pero eso no es ser buena persona. La pregunta para que te califica es, ¿has guardado los 10 mandamientos? Todo mundo conoce los 10 mandamientos y si no, tú los puedes repasar junto con él. Tú lo sabes. ¿Has mentido? ¿Has visto una mujer para codiciarla? ¿Has tenido, consideras a Dios lo más importante en tu vida? ¿Lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas o las dedicas a otra cosa? ¿Quién es tu prioridad en tu vida? Es la pregunta. Tercero, si Dios fuera a juzgarte por los 10 mandamientos, y así va a ser, a todos los incrédulos, ¿crees que serías inocente o culpable? Si fallas en uno, dos o en todos, entonces eres culpable. Eres culpable. La siguiente pregunta es, ¿crees que irías al cielo o al infierno? Si eres culpable, entiendes claramente que no vas a entrar en el cielo, en la recompensa eterna, sino que tu destino sería el infierno. Ahora, siguiente pregunta. ¿Estás consciente de lo que significa tu destino eterno? ¿Sabes? ¿Te preocupa ese destino? ¿Te preocupa que puedes ir a acabar en el infierno, que es un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere? Dijo Jesús. Él le llamó infierno, él le llamó el lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Eterno, eterno, es eterno. Jesús sufrió por nuestros pecados, murió y resucitó. Este es lo que hizo posible que sepas que todos tus pecados fueron a la cruz. Tus pecados fueron a la cruz y si tú te arrepientes y le pides perdón al Señor, sabes que Él padeció todo lo que nos corresponde a nosotros si te arrepientes y se lo pides. Tener fe es más que creer, es confiar en Cristo para salvación. Tener fe es creer, más que creer, es confiar en el Señor, que Él es el que nos da la salvación. Perdón, ahí aparece Cristo con minúscula, fue un error de dedo. Perdón. Y después terminar diciéndole, te invito a que creas la verdad de la Biblia y te pongas a cuentas con Dios y lo lleves y hagas una oración con la persona. Creo que ya sabes cómo hacer una oración diciéndole, Señor Jesús, perdóname, reconozco mis pecados, reconozco que no he ido en buen camino, reconozco que no te he tenido como mi Señor y como mi Dios y he fallado en muchos de los mandamientos. Me arrepiento, Señor. Y yo te pido, Señor, que me perdones de mi pecado, que me limpies con tu sangre. Yo quiero ser realmente un hombre o una mujer que sea salvo, que llegue a ti y que tenga como destino el cielo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Lo puedes guiar en la oración. Ahora, otro punto. Quiero orar. Señor, que no sea un impedimento. Se puede dar su propio testimonio de cómo se convirtió, pero la verdad es que lo más importante es que reconozcan que los llevemos a reconocer que son pecadores, que los llevemos a reconocer que hay un destino eterno, o cielo o infierno, que si se preocupan, les expongamos la salvación por medio de la cruz de Jesús, el sacrificio de Jesús. Y una vez que estén conscientes y se muestren realmente dirigidos hacia buscar la salvación, guiarlos en una oración. Gracias, Señor, porque son pasos que guía tu espíritu, que tu espíritu trabaja primero en la persona. Nosotros solo somos los que llevamos el mensaje. El que realmente va a hacer que crezca la semilla en la persona es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien. Asiste, 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 lo repito 3 veces porque se me hace que más sería muy redundante.
regularmente a una iglesia que demuestre predicar el verdadero evangelio de Cristo según la Biblia, completo, tal como lo dice la Escritura, basándote en la Escritura. Hay mucha gente que no lee la Escritura y no sabe reconocer las falsas doctrinas que va a haber en abundancia en este tiempo, que fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, porque el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad de falsos profetas, falsos maestros. Por eso es que es muy importante que estemos leyendo y revisando qué es lo que se nos está enseñando, si es bíblico o no. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, dice el versículo 9, de nuevo, otra vez, sea anatema. 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Siempre tenemos que hacernos esa pregunta. Solo busquemos en cada acción de nuestra vida, durante el final de nuestro día o en los periodos en que estemos atentos, tratando de agradar al Señor en todas las cosas, buscando su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿De quién estoy tratando de obtener la aprobación? ¿De los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, sería siervo de los hombres. Porque si tu más importante personaje a agradar son los hombres, entonces no eres siervo de Cristo. Porque los hombres que son contrarios, que andan en la carne y que tú buscas satisfacer, piensan contrario a lo que el Señor nos enseña y nos manda. Así es que cuidado con eso. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mucha gente se conforma con ir y compartirle a alguien a como puede. Por favor, llévalo a enfrentarse a los pecados, diciéndole acerca de los mandamientos. ¿Sabes que están los mandamientos? ¿Has alguna vez mentido? ¿Has alguna vez robado, etcétera? Quiero decirte que eso, a la hora de llegar al juicio, después del tiempo del juicio, serás condenado y puedes ir al infierno. ¿Te preocupa eso? Pues sí, sí me preocupa. Muy bien, te quiero decir una cosa. Viendo Dios que somos incapaces de por nosotros mismos andar conforme a sus mandamientos, Jesús vino y pagó por tus pecados, por nuestros pecados. Y eso lo hizo en la cruz. Y Él sufrió lo que tú mereces y yo merezco. Así es que ¿qué tienes que hacer? ¿Quieres saber qué tienes que hacer? Sí, yo quiero saber qué tengo que hacer. Perfecto. Arrepiéntete de esos pecados. Y arrepentirse da sentido contrario a lo que hacías. Si te estás juntando con personas que te llevan a pecar, apártate de ellas, apártate. No importa que pierdas muchas cosas, vas a ganar más que lo que pierdes. Es necesario abandonar lo que te lleva al pecado. Otra, no sigas las tendencias de la sociedad que es enemiga de Dios y solo te alejará de Él. Cuidado con la cultura moderna, cuidado con lo que otros dicen. ¿Qué tiene de malo? Todos lo hacen. Cuidado. Santiago 4:4. Esto fue lo que le pasó a Eva, de hecho. No, no va a pasar eso que te dijo Dios, sino que Dios sabe que el día que comas de la fruta vas a ser igual a Él. Siempre va a buscar ese despertar el orgullo. El orgullo es algo muy arraigado en la naturaleza. Ahí cayó la mujer y el hombre por una sugerencia de Satanás y sigue sugiriéndolo. De hecho, Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Amigo del mundo es que tú vas con la corriente de este mundo, que tú aceptas lo que enseña el mundo, que tú dices, ¿qué tiene de malo? Cada quien escoge su forma de vivir, cada quien escoge su forma de ser.
Cada quien escoge sus diversiones. No le veo nada de malo. Pues no le ves lo malo porque tienes los mismos ojos del mundo, tal vez. Pero si tienes eso, eres enemigo de Dios. Por eso dice Santiago claramente, almas adúlteras, no puedes tener dos amos al mismo tiempo. De hecho, 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Claro, o el mundo o el Señor. Si amas el mundo, si permites darte los tiempos de satisfacerte conforme a las tendencias del mundo, sabes una cosa, debes de preocuparte. Debes de preocuparte, arrepentirte y volverte a los caminos de Dios. 16, eso es lo que hacían la gente de la Odisea. Se sienten bien porque pertenecen a una iglesia, hablan como cristianos, se comportan como cristianos. El problema es que también andan en las tendencias de la sociedad o de la cultura del mundo, que es enemiga de Dios. Eso es ser tibio. 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de lo que hemos hablado, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la fama, el dinero, las posesiones, el ser aplaudido por los demás, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Va a terminar, el mundo termina, el mundo se va a destruir y todas tus posesiones y todos los bienes se van a desaparecer, pero el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Vamos a orar porque este es el tema que quería compartir, que terminamos, pero vamos a entrar al siguiente. Señor, yo te pido, Señor, que continuamente estemos revisando si estamos preparados o si hay estorbos en el camino de la santidad para ser de aquellos fieles que seremos arrebatados, Señor. Que esto sea más importante que todos los pendientes y todos los programas y planes y metas que tenga cada uno de nosotros en la vida. Que no nos desviemos, que no nos dejemos encandilar por la brillantez del mundo que atrae como la fruta trajo a Eva, que no tropecemos en el camino y caigamos en la tibieza, Señor, o aún peor, en apartarnos del camino, sino al contrario, buscando perfeccionarnos, buscando andar en tus caminos y viendo qué cosas no son agradables a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por redarguirnos. Gracias por redarguirnos, Señor. En tu palabra vamos a encontrar el poder, la fuerza para buscar andar en tus caminos, porque es necesario para ser arrebatado y no quedarse en la tribulación y la gran tribulación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, bien. Estábamos en el tiempo del arrebatamiento. Pero ¿qué haces si eres dejado? Eres dejado. ¿Qué haces ahora? Ya te diste cuenta de que muchos se fueron. Esta es una recomendación para los que se queden. Este es un manual de supervivencia para aquellos que no se prepararon, para aquellos que no reaccionaron, para aquellos que se confiaron y creyeron que porque Dios los ama, está incluido en todo el paquete que hacer lo que cada quien le venga en gana hacer. Eso está para eso. Ahora, ¿qué debes hacer? Si es que acaso eres dejado después de que los cristianos fieles seamos raptados, estoy hablando de que estás en el tiempo de la tribulación, acaba de empezar la tribulación, los primeros 3 años y medio. ¿Qué debes hacer? Esto va a quedar para la posteridad, esto va a quedar para todos aquellos y espero que quede, si acaso se queda en el YouTube, pues que quede grabado. ¿Qué hago en el caso de que sea dejado? Que tal vez te encuentres con que
Llegas a la casa o estás en el trabajo y de repente muchos desaparecieron. Tal vez tu familia, tal vez los niños más pequeños, tal vez tu esposa, tal vez tu esposo, tal vez algunos parientes ya no están. De repente se fueron, desaparecieron. ¿Qué vas a hacer? Este es un manual de supervivencia. Lo que debes hacer es, el caso es que ahora puede que te encuentres solo, ya, solo en tu familia o tal vez con 2 o 3 o muchos de tu familia, pero ya no los demás, los que creíste que iban a estar siempre contigo. Te encuentras con una segunda y última oportunidad por delante porque deben saber que todavía hay oportunidad de salvación, pero va a costar muchísimo. Y aquí lo vamos a ver. Hay una segunda y segunda y última oportunidad por delante. Ahora prepárate, porque lo que viene a partir de ahí no es fácil de sobrevivir. Es lo más difícil. Nunca se ha visto tribulación como estos días, dijo Jesús. Nunca se han visto estos padecimientos en el mundo. ¿Te llama la atención lo que está pasando ahorita en las guerras? ¿Te llama la atención la falta, el calentamiento global que en algunas partes hay demasiada lluvia y en otros hay sequía? Mi hijo está en Ciudad de México y dice, todos los días llueve, hay cantidad, no puedes salir porque te agarra la lluvia y siempre está lloviendo y lloviendo. Qué bonito es ver llover, pero cuando es todos los días, todas las horas, lloviendo y lloviendo, llegas a saturarse tu capacidad. Pero los otros tenemos sequía, no hay agua, están buscando agua y están peleando por agua. Ahora es más importante pelear por agua que pelear por oro, tal vez. Y es real, porque el agua es para poder mantenerse vivo. Te sentirás en situación de pánico, definitivamente, cuando viste que todo era cierto, cuando ya no están los miembros de tu familia, o algunos, o algunas personas, cuando ya se acabó la oportunidad, cuando se llegó el tiempo que se decía que iba a venir. Vas a estar en situación de pánico. Si usted hubiera deseado estar bien con Dios antes del arrebatamiento, hubiera podido, sí se hubiera podido, pero eligió esperar y darle largas hasta que llegó el tiempo que tenía que llegar y la iglesia fiel fue arrebatada. Ya no hay oportunidad. Ahora su única oportunidad es quedarse en este mundo y soportar hasta el fin de la tribulación. Hay que soportarlo. Lo que decíamos, nada es comparable con ese tiempo de lo que ha sucedido hasta ahora. Nada, ni persecuciones como ha habido, ni torturas, ni nada comparado con eso. ¿Qué hay que decir aquí? Pasos a dar para salvarse en la gran tribulación. ¿Qué hago si ya llegué a la gran tribulación? Tiene que haber algo, tiene que haber una salida. Por la misericordia de Dios, todavía hay esa segunda oportunidad y última. Ahora ya sabes que lo que dice la Biblia es real, es cierto. Ahora, el consejo para que puedas ser salvo, te lo voy a dar. No es fácil, pero sí es posible. Sí lo es. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que va a suceder con las personas que salgan de la gran tribulación para salvación. Decapitados, dice, aquellos que fueron decapitados porque no se sujetaron a lo que dirá o que tratará de imponer la bestia. Tenga presente que la Biblia predice que el anticristo hará grandes milagros y estará acompañado y apoyado por el falso profeta. Hay una trinidad que va a parecer diabólica en este tiempo, actuando con poder. Una trinidad que serán el dragón,
quiero hablar de esto, quiero verlo bíblicamente. Veamos. El dragón o serpiente antigua, diablo o Satanás. Ese es el primero de la Trinidad diabólica, diabólica, de oscuridad, de tinieblas. Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Hay una gran lucha en algún momento en el Apocalipsis. El dragón contra el arcángel Miguel y sus ángeles. Solo esto no es un estudio del completo del Apocalipsis, solo estoy resaltando aquellas cosas que hablan acerca de esta famosa Trinidad que se manifestará en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Hay también otro que se llama la primera bestia, una bestia que veamos lo que relata la Biblia. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón le delega autoridad a la bestia. Hay poder que le va a dar a esta bestia. Dice el versículo siguiente, y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos siguiendo, admirando a la bestia. Y adoraron al dragón, el primero, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Quedan admirando, todos los que van a quedar en la tribulación y gran tribulación, van a admirarlo porque va a hacer grandes cosas, grandes prodigios. Todos los gobiernos van a estar centrados en un gobierno, gobierno, un nuevo orden mundial en donde habrá una cabeza llamada la bestia que tiene el poder delegado activado por el dragón. El 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio para orientarnos en el tiempo que estamos viviendo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, persecución y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre todo el mundo. Va a haber guerra contra los santos, persecuciones tremendas, tremendas persecuciones. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, no son salvos, que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando del Señor Jesús. Luego nos vamos a Apocalipsis, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida, estos dos versículos. Hay otra segunda bestia, y esto completa la Trinidad diabólica. El dragón, la primera bestia, el anticristo, y la segunda bestia llamada el falso profeta, que obliga a recibir la marca de la primera bestia, del anticristo. Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, otra segunda bestia, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Se veía muy noble, muy dócil, un corderito, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tremendas señales que cautivarán a las multitudes. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida
que sobrevivió. Vamos a dejarlo hasta aquí. El tema que sigue tiene que ver con las advertencias que se le van a dar a estas personas que se quedaron después del arrebatamiento. Este tema tiene que ver realmente con, yo espero que nadie de la iglesia, nadie de los que están viendo o lleguen a ver esto, tenga que seguir estos consejos y tener este conocimiento. Espero que todos seamos arrebatados, pero también se queda esto como instrucciones, como un manual de supervivencia. Y también para todos aquellos que se quedaron y llegue a sus manos o a sus aparatos esta serie de mensajes. Lo espero. La siguiente van a ser advertencias que se van a hacer para la gente que se quede. Bien, entonces, ahora es un tema que entramos en esto porque seguramente el Señor nos está llevando a prepararnos, nos está llevando a estar atentos. Tenemos que estar preparados siempre, lo dijo Jesús en parábolas diferentes, claramente también. Así es que estemos listos, estemos preparados. No es tiempo de dormir, no es tiempo de descuidarnos, no es tiempo de vivir como la iglesia de la Odisea. Estemos atentos, vivamos humildes, sujetos, mansos y humildes de corazón, obedientes a la Escritura, orando continuamente y orando verdaderamente, orando teniendo una comunión con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tenemos que reaccionar, arrancarnos las vestiduras, las ataduras que nos mantienen en este mundo y vivir conforme le agrada al Señor, porque sin santidad, nadie verá al Señor. Bien, vamos a orar, Señor. De nuevo, Señor, yo clamo a ti, Señor, y te pido, Señor, Señor, te pido que todos seamos redarguidos, que no haya corazones endurecidos, que los corazones endurecidos, si es necesario, tengan que ser destruida esa dureza, destruida por cualquier forma que tú sabes, Señor, hacerlo. Señor, para que penetre la palabra, que penetre la escritura, tus palabras, Señor, y reaccionemos ante esta inminente tiempo que debemos estar listos. Puede ser en cualquier momento, puede ser hoy mismo, puede ser ahora o durante la noche, o este mes, este año, o muy próximamente, tal vez, sin decir fecha, porque solo tú la sabes. Pero Señor, que seamos redarguidos, que seamos confrontados con nuestros viejos hábitos pecaminosos y desechemos las cosas del mundo y nos apartemos, Señor, y busquemos glorificarte y exaltarte. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. También te doy gracias por todos los que estás sanando, Señor, por aquellos que continuamos oyendo y viendo cómo están saliendo adelante de enfermedades que les habían dicho que eran incurables. Gracias, Señor. También aquellos que están pasando por enfermedades que dañan su organismo como cualquier enfermedad lo hace. Gracias, Señor, porque tú los tocas y los levantas, porque tú estás ahí, Señor, porque tú los amas más que lo que podemos amarlos todos juntos. Gracias, Señor, por todos aquellos que están limitados en su libertad física, pero que tienen una completa libertad espiritual y a veces superan a muchos que están en el mundo, pero que andan tibios en libertad espiritual. Gracias, Señor, porque tú los fortaleces, los animas, los consuelas, porque tú tienes al espíritu de consolación. Gracias, Señor, porque tú vas a preparar todas las cosas para que sean reconocidos y salgan en libertad. Gracias, Señor, por todos aquellos que son fieles, que siembran abundantemente para que también cosechen abundantemente. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Terminamos esta